Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Lunes 4 de noviembre de 2024. Un buen día para empezar ya a pensar en nuestro cierre del ejercicio. Yo soy Carlos Gutiérrez y el día de hoy vamos a estar buscando cumplir con el objetivo de conocer qué tenemos que hacer para poder cerrar en materia de impuestos sobre la renta los sueldos y salarios con el objetivo particular de determinar correctamente y proyectar correctamente lo que será el impuesto sobre la renta por salarios que retienes a tus trabajadores. Y pues bueno, sin mayores preámbulos, comencemos a platicar. ¿Cuál es el objetivo que busca tener el cierre de salarios del ejercicio? Pues bueno, aquí principalmente tenemos dos situaciones particulares que vamos a tener que observar. La primera, se busca que en materia contable, todo lo que diga la nómina en materia de sueldos y salarios que hayan sido timbrados, se reflejen correctamente también en la contabilidad. Obviamente conciliando previamente cifras entre nuestro sistema de nóminas y entre nuestro sistema contable. Y dos, se busca que el patrón haya cumplido con todas las obligaciones patronales que el artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta marca, pero no nada más eso, también que se cumpla con los requisitos que el artículo 27, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos marca, para efectos de poder llevar la deducción de los sueldos y salarios. ¿Por qué? Recordemos, el artículo 27, fracción 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es muy claro. Nos dice que los requisitos de las deducciones tienen que ser como tal cumplidos a más tardar el último día del ejercicio al que corresponden. Es decir, si yo quiero deducir los salarios, cualquier requisito que se me ponga diferente del CFDI, que se me ponga para efectos de poder hacer deducir los salarios, tendría que quedar cumplido a más tardar el próximo día 31 de diciembre de 2024. ¿Y por qué hacía yo la excepción del CFDI? Yo hago la excepción del CFDI porque recordemos que el artículo 27, fracción quinta, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que para que los sueldos y salarios sean deducibles, estos deben de constar en un comprobante fiscal digital por internet, el cual debe ser expedido al momento del pago de los salarios. Entonces, como este tiene que ser expedido al momento del pago de los salarios, significa que el único requisito para deducir salarios que debe de ser cumplido en tiempo y forma siempre es el del CFDI. Reitero, porque ahí nos indica que este debe ser emitido o debe ser como tal hecho el día del pago de los salarios. Entonces, partiendo de esta base es donde nosotros vamos a encontrar que se darán este tipo de situaciones que van a ir de la mano de lo que nosotros vamos a tener. Ahora, partiendo de esta base, lo primero que tenemos que checar precisamente es el amarre contable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para efectos del amarre contable? Pues bueno, en materia de amarre contable, nosotros vamos a encontrar algunas situaciones importantes que vamos a tener que cuidar. ¿Por qué? Recordemos lo primero. ¿Qué forma parte de la contabilidad? Según el artículo 33, inciso A, en lo que es su fracción primera, nos dice que se consideran parte integrante de la contabilidad los sistemas de registro auxiliar y sus catálogos. Es decir, que en una empresa, sistemas tales como el de facturación, el de inventarios y obviamente el sistema de nóminas va a formar parte de la información que como tal será o tendrán en este aspecto como uno de los puntos particulares, y ese sería precisamente el sistema de nóminas. Entonces, como el sistema de nóminas se considera parte integrante de la contabilidad, entonces como tal vamos a encontrar que este no puede tener cifras distintas a las que marca la contabilidad. Es decir, mi sistema de nóminas y mi sistema de contabilidad deben de cuadrar al centavo. Si no cuadran, ¿qué tengo que hacer? Debemos ajustarlos para efectos de poder llevar como tal
lo que se refiere a tener un cierre adecuado en este sentido. Entonces, por ello sí es importante que nosotros vayamos viendo para esta situación lo que vamos a tener. Entonces, precisamente es ahí donde nosotros vamos a tener esta situación. Pero aquí tenemos un aspecto importantísimo que tenemos que cuidar. Y ese aspecto es cómo debe de estar ese registro. ¿Por qué? El artículo 33, inciso B, pero ahora estamos hablando de su fracción 12, nos dice que la contabilidad de los contribuyentes debe de establecerse por centro de costos, identificando las operaciones, actos o actividades de cada sucursal o establecimiento, incluyendo aquellos que se localizan en el extranjero. ¿Esto qué significa? Significa que si yo tengo más de un centro de trabajo o más de una sucursal, cada sucursal debe de ser considerada un centro de costos, lo que significa que los sueldos y salarios también tienen que estar divididos por sucursal, por establecimiento o por centro de costos. Entonces, tomando en consideración esa situación, es que nosotros tendríamos para todo este aspecto lo que vamos a llevar en el sentido de lo que estamos aplicando para esta situación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado para poder llevar y tener dentro de todo este aspecto lo que va a estar alrededor de esta contabilidad por centro de costos. Ahora, en este mismo sentido, ¿qué vamos a encontrar también? Pues bueno, nos dice la fracción tercera cómo es que debe de ser la póliza del registro contable. Entonces, ¿cómo tiene que ser la póliza del registro contable de una nómina? ¿Por qué? Aquí tenemos varias situaciones que van a ir de la mano de lo que nosotros vamos a estar aquí comentando. Y el principal supuesto que tenemos aquí es una cuestión que hay que ir cuidando. Y este supuesto que tenemos que ir cuidando es el tema de los FDIs y cómo registrar. Si nosotros nos quedáramos con la regla básica marcada por la ley y el reglamento, técnicamente yo tendría que hacer un registro contable por cada trabajador. Si nos quedáramos de esa manera. Sin embargo, ¿qué pasa? Precisamente ahí es donde toma relevancia lo que les explicaba del artículo 33, inciso A, fracción primera, del Código Fiscal del Reglamento del Código Fiscal. ¿Por qué? Porque ahí precisamente cuando hablamos de toda esta situación que estamos aquí mencionando, hay un punto particular. Ahí nos dice que si nosotros tenemos sistemas de registro auxiliar, estos van a poder demostrar cualquier detalle que la autoridad quiera ver. Inclusive así lo menciona el anexo 24 de la resolución miscelánea fiscal, que es el que regula la contabilidad. Ahí vamos a ver que dice que los sistemas de registro auxiliar pueden ser el detalle y que en la contabilidad podríamos tener registros globales. Entonces, ¿qué nos dice esta fracción tercera que va en relación con todo esto? Nos dice que nuestras pólizas de registro contable nos deben de permitir identificar como tal cada operación, acto o actividad, obviamente con los comprobantes fiscales que la soportan, así como con las diferentes tasas de impuestos sobre la renta y de IVA en su caso que pudieran darse, así como con las contribuciones que debieran de pagarse en el acto o actividad de que se trate. Entonces nosotros en el registro contable de la nómina tenemos que poner cada concepto por separado, es decir, poner por separado una cuenta contable para el salario, otra cuenta contable para el aguinaldo, otra cuenta contable para la prima vacacional, otra para el tiempo extra, otra para los premios y así sucesivamente. Pero ¿por qué tenemos que tener una subcuenta o cuenta contable de detalle para cada uno de estos conceptos? Ah, pues bueno, esto debe de llevarse derivado como tal de que el cierre contable de salarios no nada más es para fines del SAT. Nosotros con un solo registro contable debemos de cumplir básicamente para lo que nos pide la ley del impuesto sobre la renta, lo que nos pide la ley del seguro social, que también tiene reglas en cuanto a su registro, lo que nos pide los códigos locales, llámese por ejemplo Código Fiscal de la Ciudad de México, Código Financiero del Estado de México, Ley de Hacienda del Estado de Morelos, por mencionar algunas. Que estas en particular también dicen que tiene que tenerse identificado por cada sucursal y
por Estado de la República los salarios que vamos pagando, a fin de determinar la base que corresponda a los supuestos que vamos a tener, uno, de pago de contribución por cada Estado de la República, y dos, de lo que sería el que la contabilidad demuestre el alcance, naturaleza y extensión de las obligaciones fiscales a cargo del patrón en materia de seguridad social, y que aparte podamos identificar en materia de impuestos sobre la renta y demostrar en materia de impuestos sobre la renta el debido registro contable de la deducción, como lo pide el artículo 27, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, partiendo de este supuesto exactamente, es donde nosotros vamos a ir viendo que se dará en esta situación lo que vamos a aplicar. Ahora, entonces, ¿qué es lo primero que te sugiero revisar? Tus provisiones de nómina. Fíjense que en mi experiencia como auditor es muy común que obviamente revisemos que los salarios estén bien registrados. ¿Por qué? Recordemos que todas las empresas tienen dos que son sus principales deducciones. ¿Cuáles son estos dos conceptos que son sus principales deducciones? El primero, el costo de ventas o costo de lo vendido. El segundo, los sueldos y salarios. Dependiendo del tipo de empresa que seas, entre estas dos puedes encontrar hasta el 90% del total de deducciones del ejercicio de una empresa. Entonces, imagínense si no cuidamos correctamente estas deducciones que estamos viendo en esta situación para poder llevar en el procedimiento que vamos a obtener. Entonces, mucho cuidado, porque precisamente son parte de estos elementos que ustedes van a tener que ir observando e ir viendo en la situación que se tendría para poder llevar en todo este contexto. Ahora, entonces, ¿cómo se hace esa póliza? A ver, nosotros cada nómina tenemos que hacer la provisión de la nómina que está por pagar. Entonces, dependiendo del tipo de nómina que tengas en tu empresa, puede ser una nómina semanal o puede ser una nómina quincenal o inclusive hasta nóminas decenales, pues tienes que dejar los registros contables hechos. Para esto, pues nosotros debemos de ir registrando esa nómina que se va a pagar. Entonces, para esto, este proceso normalmente se hace partiendo de la base de los postulados básicos que nos marcan las normas de información financiera. Es decir, en este caso, lo que nos dice la NIF A1 en su capítulo 20. Esta NIF A1 en su capítulo 20 precisamente nos menciona que las operaciones de la contabilidad de un contribuyente se registran en el momento en que ocurren. Esto independientemente del momento en el que se realizan. Es decir, que si nosotros ya conocemos previamente en esta situación lo que realmente se refiere al supuesto de que ya conocemos cuánto se tiene que pagar de algo, entonces ya debe de quedar claramente pues identificado y registrado en la contabilidad. Entonces, por ejemplo, aquellas partidas tales como primas de vacacionales, aguinaldos, primas de antigüedad o prestaciones que de acuerdo con tus contratos de trabajo deban de pagarse a cierto periodo, normalmente la naturaleza que nos marca la Ley Federal del Trabajo de este tipo de prestaciones es que las mismas deben como tal de irse como tal no deben, sino que estas se van devengando conforme cada día que el trabajador me va prestando servicios. Entonces, partiendo de esta base, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que cuidar? Que las mismas se estén registrando. De hecho, tenemos una NIF en particular que habla de esto, que es la NIF D3, llamada Beneficios de Empleados. Esta norma de información financiera pide a los entes económicos y empresas que llevan contabilidad que se haga un reconocimiento en la contabilidad
de los pagos que le vas a hacer a tu trabajador por concepto de aguinaldo cada año, por concepto de indemnizaciones si es que se llegara a terminar la relación laboral, por conceptos de prima de antigüedad, por conceptos que tengas por contratos de trabajo que se van a devengar y pagar a un futuro, a fin de que la contabilidad vaya reconociendo de una manera progresiva las cantidades que tú tendrías que pagar. Entonces, partiendo de este supuesto, precisamente estas pólizas de provisión deben de ser efectuadas por el contribuyente, a fin de que todo esto quede registrado en tu contabilidad. Ahora, sin embargo, el hecho de que se registre en contabilidad no significa que sea deducible. Eso también lo quiero dejar bien en claro. ¿Por qué? Porque estas partidas que nos solicita la NIF D3 que debemos de tener registradas suelen ser partidas o provisiones que son, pues, como tal, deducciones contables no fiscales. ¿Por qué se les llama así? Porque esto que queda registrado en la contabilidad, pero que todavía no ha cumplido con estos efectos, pues tiene para nosotros la situación de ir viendo bajo toda esta premisa que como tal, pues definitivamente no han cumplido todavía los requisitos de deducción. ¿Por qué? ¿Cuáles son los requisitos de deducción para efectos de sueldos y salarios que nos pide el artículo 27, fracción quinta? Nos dice, 1. Deben de constar en un CFDI. 2. El CFDI debe ser emitido en el momento del pago. 3. Debe de retenerse el impuesto sobre la renta. Y 4. Debe de estar efectivamente pagada. Y ahí es donde está el punto. Como estamos hablando de provisionar una operación futura, esta provisión de esa operación futura como tal va a ser uno de estos elementos que nosotros vamos a tener que ir cuidando para poder llevar dentro de esta situación, observando siempre esta característica que nosotros vamos a tener en este sentido. Entonces, mucho cuidado para estos fines. Entonces, normalmente las provisiones de nómina las vamos a dividir en dos. En las provisiones de la nómina del momento, las cuales simplemente es para registrar un pasivo que se va a cumplir luego, ya sea a la siguiente semana o a la siguiente quincena. Y 2, las provisiones de la NIF D3, las cuales van a ser para cumplirse a lo mejor un plazo mayor de 1 año. Muchas de estas provisiones pueden quedar hechas, si tú quieres, en cuentas de orden. Es decir, recordemos que desde el punto de vista fiscal, el artículo 43 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos dice que tú puedes cumplir con el debido registro en contabilidad cuando estas como tal se encuentran registradas inclusive en cuentas de orden. Entonces, esta parte precisamente nos lleva al aspecto de poder tener para toda esta situación lo que vamos a llevar en este supuesto que estamos mencionando. Entonces, ojo, porque precisamente son estos elementos los que ustedes van a tener para poder aplicar dentro de todo lo que estamos aquí comentando y que se llevarían en la situación de ir incorporando todos estos puntos. Ahora, entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? O sea, ¿qué proceso debemos de seguir para poder ir llevando bajo todo este contexto esta situación de los puntos particulares de la provisión? Lo primero, tengo que llevar la identificación de obligaciones futuras. Precisamente es lo que nos pide la NIF D3. Identifica las posibles obligaciones futuras que la empresa podría tener como una contingencia en caso de que tuviera que liquidar a su personal. Entonces de ahí es donde nosotros vamos a tener para toda esta situación que ir llevando en el punto particular de lo que estaríamos siguiendo o encontrando como parte de los elementos que nosotros tendríamos
en este punto. Por eso, de ahí es donde partimos para poder encontrar claramente la situación que estaría siguiéndose bajo el contexto de lo que nosotros tendríamos entonces que tener e ir llevando en esta situación. Así que, ojo, mucho cuidado para poder tener y llevar en este sentido lo que vamos a ir encontrando en esta situación. Por eso, tengan cuidado en este punto. Entonces aquí, ¿qué es lo que tendríamos que estar entonces observando? Pues llevar claramente lo que nos va a como tal, a pues representar un problema futuro, ¿sale? Entonces de ahí es donde nosotros vamos a partir para efectos de poder tener en esta situación lo que va a estar en este punto. Segundo, establecer una política contable. Recuerden que es súper importante tener claramente definidas tus políticas contables. De hecho, recordemos que dentro de lo que nos dice la Ley General de Sociedades Mercantiles en sus artículos 179 a 183, dice que las políticas contables deben de ser aprobadas por la Asamblea General de Socios. Mientras, por otro lado, el artículo 166 de la misma Ley General de Sociedades Mercantiles dice que una de las funciones que tiene el comisario de una sociedad es la de evaluar que las políticas contables que hayan sido implementadas por la entidad sí sean efectivas, que sí esté llevando como tal el cumplimiento de la entidad y demostrar con documentación que estas son efectivas para dar su informe. Entonces, la política contable no nada más es desarrollada por el contador, sino que tiene que ser desarrollada por el contador más áreas administrativas y ser sometida a la aprobación de la Asamblea General de Socios y debe de ser evaluada por tu comisario. Entonces, la política contable debe de tener precisamente cómo se identifican estas obligaciones futuras, cómo se debe provisionar la nómina, quién tiene que autorizarla, quién tiene en su caso que revisarla, quién tiene que elaborarla, entre otros aspectos. Ahora, y el tercer punto sería dar un seguimiento y hacer la revisión de las provisiones de nómina que no son estáticas. Por ejemplo, la del aguinaldo, la de la prima vacacional, a lo mejor por ahí si tienes que das un métrico cada fin de año, pues probablemente la de los métricos o bonos, entre otros, las cuales deben de irse ajustando cada mes a forma de que éstas lleguen a cierre de año ya con lo que es nuestra provisión totalmente hecha y completa. Y entonces no tengamos en este punto problemas para esta situación. Y pues bueno, tenemos la primera pregunta, me dice Marcos Hernández. Dice, tengo trabajadores en la empresa que ya no vienen a cobrar su finiquito. Yo no los timbro, sin embargo, sí los provisiono y en sueldos por pagar me quedan las diferencias que no se han pagado. ¿Qué es lo correcto o en qué momento puedo y cómo cancelar este movimiento? Bueno, fíjate Marcos que aquí tenemos situaciones particulares que nosotros debemos de observar en este sentido. ¿Por qué? Porque en el aspecto particular de lo que es el tema de los finiquitos, aquí debemos de atender a los periodos de prescripción de lo que son las normas laborales. Es decir, la Ley Federal del Trabajo, Marcos, nos marca un periodo en el que, en que las acciones del trabajador para poder cobrarle al patrón, pues cualquier acción del trabajo, es decir, tiempos extras, sueldos, aguinaldos, etcétera, prescriben en el lapso de un año a partir del día siguiente que sean como tal exigibles. Es decir, como tal, si yo renuncio, por ejemplo, el día de hoy, que es 4 de noviembre, Marcos, pues yo tengo derecho a que me pagues mi finiquito a partir del día de hoy. Entonces se entiende que del 4 de noviembre de 2024 al 4 de noviembre de 2025 pasa ese año que prescribe como tal y entonces ya puedes tú cancelar esa
esa provisión. Entonces, ¿qué te sugiero? Para que no te esté afectando tu tema de resultados, yo lo que te sugiero, digo, en caso de obviamente esta provisión, lo que te sugiero es registra los finiquitos primero en cuentas de orden. Si el trabajador regresa a cobrar, entonces ya cancelas la parte proporcional de tu cuenta de orden y lo pasa a tus resultados. Ahora sí, ya que ya haces cargo a aguinaldo, a vacaciones, prima vacacional, salarios, etcétera, con abono a tu pasivo y de manera inmediata con el abono al banco. Es decir, cargo al pasivo y abono al banco. Y los vas a tener ahí en cuentas de orden. Si el trabajador ya no regresa a cobrar su finiquito, después del año, obviamente respetando lo que es el tema del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, entonces, sin problema alguno, puedes ya cancelarlo. Ahora, sin embargo, esta misma regla que te acabo de decir no es aplicable, Marcos, en materia de lo que nos marca en este caso, para indemnizaciones. ¿Por qué? Porque en materia de indemnizaciones, Marcos, ahí cambia, porque el artículo 519 dice que cualquier indemnización que en este caso corresponde al trabajador, por ejemplo, como indemnizaciones por riesgo de trabajo o indemnizaciones por despido, prescriben en el lapso de 2 años contados a partir del día en que nace el derecho como tal para poder cobrarlas. Entonces, de ahí es donde vamos a ir encontrando en este sentido para esta situación. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ir cuidando en este punto esta situación, que es para que puedas hacer la cancelación de esas provisiones. Ahora, también recuerda, si el trabajador, entre comillas, renuncia, pero resulta que en realidad no renuncia, sino que lo renunciaron, es decir, lo obligamos a que firmara su renuncia en blanco. Entonces, cuando ya sentimos que o consideramos que ya no era conveniente para nosotros tener ese trabajador, lo que hicimos fue, como tal, llevar a cabo en este proceso, pues, hacer efectiva esa famosa renuncia. Obviamente, el trabajador, ¿qué es lo que va a pasar con él? Pues definitivamente, el trabajador lo que va a hacer, o lo que va a tener, es que seguramente nos va a demandar. Bueno, tengan cuidado porque de acuerdo con lo que te marca el artículo 521 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que la prescripción del artículo 516 al artículo 519 se interrumpe por el simple hecho de la presentación de la demanda. Entonces, si hubo una demanda, ¿qué es lo que va a pasar en este caso, Marcos? Lo que va a pasar aquí es que al haber una demanda, entonces, como tal, queda prescrita o queda interrumpida mejor la prescripción, mejor dicho, queda interrumpida, por lo cual puede que esta cancelación te lleves un plazo un poquito mayor al de 1 año. Entonces tenemos que ir cuidando para todos estos efectos que definitivamente se estipule y se ponga para toda esta situación correctamente lo que vamos a encontrar. Entonces aquí sí hay que tener entonces cuidado en este punto para evitarnos que tengamos en esta situación algún tema particular alrededor de ello. Entonces, abusados con todo este detalle. Abusados con todo este detalle. Entonces, si tú lo dejaste en cuenta de resultados, Marco, pasa 1 año y vas a hacer cargo a la cuenta de pasivo con abono a la cuenta del resultado del ejercicio anterior. Por ejemplo, si es una provisión que hiciste en 2023, tendrías que hacer cargo al pasivo para cancelarlo, cuenta de sueldos salarios por pagar, con abono a la cuenta de capital resultado del ejercicio 2023 y ahí quitar ese